Pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Santa Faustina Kowalska. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy domingo, primer domingo después de Pascua, la iglesia toda celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta que instituyó, que proclamó el Papa San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000, el día que canonizó a Sor Faustina Kowalska, y hoy ya la conocemos como Santa Faustina Kowalska, esta joven religiosa polaca que recibió las revelaciones del propio Jesucristo. En estos 15 minutos hacemos la reflexión del Evangelio y también comentamos sobre la fiesta de la Divina Misericordia. Como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Hoy nos propone la liturgia católica reflexionar el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Nos dice la santa palabra de Dios. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «¡Mi Señor y mi Dios!». Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Las apariciones a los discípulos. Jesús nuevamente se aparece a los discípulos para dar algo muy importante. En esta ocasión hay varias enseñanzas en el Evangelio de hoy que intentaremos abarcar mínimo 3 o 4 enseñanzas para luego hablar de la fiesta de la Divina Misericordia. Dice la palabra de Dios, primera enseñanza: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el primer día de la semana, día domingo, los discípulos, después de la muerte de Jesús y de su resurrección, empieza la vida de la iglesia. La iglesia se reúne en día domingo. Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Qué es lo que más recalca Jesús? Que ellos tengan paz. La paz esté con vosotros. La paz con vosotros. El shalom, el saludo ordinario de los discípulos. Lo interesante empieza cuando Jesús dice: «Como el Padre me envió, así yo los envío». ¿Cómo envió el Padre a Jesús? El Padre envía a Jesús con autoridad y con poder. Lo que Jesús le estuviera diciendo a ellos sería: con la misma autoridad y con el mismo poder
que mi Padre me envió, con esa misma autoridad y ese mismo poder, yo los envío. Dice el versículo 22, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es la segunda vez que Dios sopla en la Biblia. En el Antiguo Testamento ya lo hizo. En el Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando es la primera creación, Dios sopla. Era el hombre un simple barro, un muñeco de barro era el hombre. Esa es la figura literaria que nos presenta el Génesis. No tenía vida. Dios sopló para que el hombre tenga vida. Dios les dio su espíritu, su aliento de vida, soplo, que espíritu que en hebreo también significa soplo. Dios sopló y le dio vida al hombre en la primera creación. En el Nuevo Testamento es como que Jesús hace una recreación, una nueva creación. Comienza una nueva creación. Y Jesús nuevamente, que es Dios, Jesús sopló sobre ellos. ¿Y qué les da Jesús? Dice, reciban el Espíritu Santo. Jesús les da nuevamente el Espíritu que les va a dar vida, pero ya no una vida como aquella primera, sino una vida eterna de la cual no morirán jamás. Jesús les da el Espíritu Santo. Y acá viene lo interesante. Jesús está hablando a aquellos que estuvieron con Él en aquella cena de aquel jueves, cuando Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió, les dio y les dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Recuerdan la catequesis de aquel jueves? ¿Qué fue lo que Jesús instituyó? ¿Cómo Jesús cambia la Pascua judía? En ese momento Jesús lo que les dice, haced esto en memorial mío. El memorial era un sacrificio, tipo de sacrificio. Y Jesús da unas palabras en esa cena de Pascua que eran unas palabras utilizadas en el templo por los sacerdotes. Lo que Jesús hace es, haced esto, es una orden, y está ordenando sacerdote a sus discípulos, los sacerdotes de la nueva alianza. A estos mismos sacerdotes ahora Jesús les dice, a quien perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Jesús ahora está fijando el sacramento de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación, como llamamos en la Iglesia Católica. A estos mismos sacerdotes les da ese mandato, esa orden, esa misión. ¿Cuál es la misión? De perdonar los pecados. ¿Pero cómo? Es una orden de Jesús, con autoridad y con poder, así como el Padre me envió. Con esa misma autoridad y con ese mismo poder, yo también les envío a ustedes a perdonar los pecados. Misión de los sacerdotes, perdonar, reconciliar a la humanidad. Luego sigue diciendo la palabra que Tomás no estaba con ellos cuando ocurrió ese hecho. 8 días después se aparece Jesús. ¿Por qué se aparece? Porque los discípulos dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, Él ha resucitado, estuvo aquí. ¿Y qué dijo Tomás? No creeré. Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, mi mano en su costado, no voy a creer, no puedo creer. Ver para creer. Tomás. Jesús se aparece y les dice, Tomás, ven aquí. Trae tu dedo, trae tu mano. Aquí estoy, mírame, soy yo. Jesús resucitado se aparece a Tomás. Tomás, al ver esto, se echa a los pies de Jesús y proclama lo que en cada misa proclamamos: Señor mío y Dios mío. Aquí ocurre algo importante y acá enlazamos nuestra catequesis sobre la Divina Misericordia con la reflexión del Evangelio del día, como cuando Jesús perdona los pecados. ¿Qué es lo que hace Jesús? Esa es la muestra, esa es la gráfica de la Divina Misericordia. ¿Y qué es la Divina Misericordia? Divina nos está marcando que es algo divino, algo que viene de Dios, no que va del hombre, sino que viene de Dios. La Divina Misericordia. Misericorde, corde, corazón. Miseria. Dios se acerca al corazón del hombre, a la miseria del hombre. ¿Y cuál es la muestra más grande de la misericordia? Que un Dios tan grande que no cabe en el universo se hizo hombre, se hizo miseria. Dios
se acerca al hombre. Dios se hace hombre para conocer la miseria humana, para tener cercanía con el corazón del hombre. Por eso podemos bien decir que la misericordia es Dios acercándose y conociendo la miseria humana. Jesús vino a conocer la miseria humana. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: les mando esto. Perdonéis los pecados, les serán perdonados, y si se los retengáis, les serán retenidos. Es una muestra de la misericordia de Dios, perdonar los pecados, porque Jesús sabe la miseria y la debilidad del hombre. Jesús sintió, Jesús experimentó. Dios no sabía lo que era la tristeza, Dios no sabía lo que era la traición, Dios no sabía hasta que se hizo carne y experimentó la traición de un amigo, experimentó la tristeza, la soledad. Experimentó cuán dañado estaba el género humano, el ser humano, la perfecta creación de Dios. Jesús lo experimentó. Por eso Jesús se hace cercano al corazón, a la miseria del hombre. ¿Y cuál es la miseria del hombre? El pecado. Jesús se hace cercano y por eso Jesús ahí instituye el sacramento de la penitencia, de la confesión. Jesús instituye el sacramento. Entre paréntesis, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica fueron instituidos por el mismo Jesús. Luego, la enseñanza de Santo Tomás. Santo Tomás, como le llamamos en la Iglesia Católica, Tomás no estaba, pero luego sí estuvo. Jesús lo invita a poner su mano en su corazón. El Papa Francisco el año pasado, en la fiesta de la Divina Misericordia, reflexionando este texto bíblico, dijo algo muy, muy interesante. Algo que impresiona. Decía el Papa Francisco: bueno, el domingo pasado Jesús resucitó, ya está la resurrección de Jesús, pero ahora falta algo. ¿Y qué faltaría más? Jesús se acerca a sus discípulos, se acerca al corazón de Tomás. ¿Para qué? Para resucitar al discípulo. Ahora falta la resurrección del discípulo. Ya está la resurrección de Jesús, ahora faltaría la resurrección del discípulo. Sí, falta la resurrección del discípulo. Y es por eso que Jesús hace una recreación, una nueva creación, soplando su Espíritu Santo, dando autoridad y poder a sus discípulos para, acercándose a la miseria humana, perdonar los pecados. Y también Jesús se acerca al corazón del hombre y pide que palpemos su corazón herido. Eso fue lo que Santa Faustina Kowalska vio en las revelaciones. En el año 1931, febrero 22, empiezan las revelaciones a Sor Faustina, esta religiosa polaca, donde Jesús en persona se aparece. Le muestra una imagen. Le muestra una imagen diciéndole: este cuadro que ves, haz una imagen, pinta esta imagen y firma: Jesús, en ti confío. Ella muere en el año 1938. En el año 1993, San Juan Pablo II, ella es beatificada, y recién en el año 2000 es canonizada, y ahí el Papa proclama la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Por qué pasó tantos años para que sea proclamado? Es que la Iglesia no proclama revelaciones así porque sí. La Iglesia es sabia y lo estudia. ¿Y cómo la Iglesia llegó a esta conclusión de que esto era una revelación de Dios? Es que la Iglesia ya lo veía. ¿Y dónde? En las Sagradas Escrituras. Estas escenas que Sor Faustina vio están en las Sagradas Escrituras. Ya el apóstol Juan lo había visto. Cuando nos dice en el versículo 33 del capítulo 19 del Evangelio: pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. No le quebrarán ningún hueso. Y también otra dice la Escritura: mirarán al que traspasaron. Entonces esa escena es la que vio Sor Faustina, el corazón abierto de Jesús, brotando sangre y agua del sacrificio y de la gracia que emana de Dios. Y como dice al final en el Evangelio de San Juan: mirarán al que traspasaron. Por eso hoy vemos la imagen de Jesús y nos acordamos de ese hecho misericordioso que tuvo Dios con nosotros, y podemos bien decir: Jesús,
en ti confío.